Atento, porque esta es una de esas preguntas que parecen fáciles pero marcan la diferencia en selectividad. ¿Por qué en Galicia llueve tanto y en Almería casi nunca? ¿O por qué podemos tener 15 grados en Bilbao y a la vez 38 en Córdoba? Cuando hablamos del clima en España tenemos que entender que no es igual ni en todas partes ni tampoco a lo largo de todo el año. Y esto se debe a una serie de factores que modifican la temperatura, las precipitaciones y también otros elementos climáticos. Son los llamados factores del clima y en España los vamos a agrupar en tres grandes bloques: astronómicos, geográficos y atmosféricos. Cada uno influye de una manera distinta, pero entenderlos nos va a ayudar a comprender mucho mejor la gran diversidad climática que tenemos en nuestro país. Bien, pues una vez tenemos claro el panorama a nivel general, pasemos al primero. España se encuentra situada entre los 36 y 43 grados de latitud norte, dentro de la zona templada del hemisferio norte. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que recibimos la influencia tanto de masas de aire tropicales, que son cálidas y secas, como de masas polares, que son frías y húmedas. Esto va a generar una gran variabilidad. Además, los movimientos de rotación y traslación terrestre también van a provocar la alternancia de las estaciones. ¿Por qué hace frío en invierno? Pues porque el sol llega de forma oblicua, la energía se reparte más y claro, las temperaturas bajan. Sin embargo, en verano el sol incide de forma casi perpendicular. De esa manera se concentra el calor y aumenta la insolación. Ya solo con este simple detalle astronómico podemos explicar la diferencia entre un día corto y frío y un día que es largo y caluroso. Vale, entendido el papel del Sol y la posición, ahora nos toca acercarnos al mapa. Aquí entran en juego la situación, el mar y el relieve. La península ibérica está entre dos grandes masas de agua, el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Pero es que además somos frontera natural entre Europa y África, y esto nos expone a masas de aire que son muy distintas. Y bueno, no nos podemos olvidar de Canarias, porque por su latitud subtropical hace que tenga también rasgos propios de climas tropicales moderados. Por su parte, el mar suaviza las temperaturas y también va a aportar humedad. Por eso podemos afirmar que las costas tienen inviernos que son más suaves y también veranos menos calurosos, y sin embargo nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué el interior es tan extremo? Porque las cordilleras paralelas a la costa van a actuar como una muralla. Claro, esta muralla bloquea la influencia del mar. Esto hace que el interior tenga inviernos que son muy fríos y también veranos muy calurosos. De hecho, esto tiene un nombre propio que se llama continentalidad. Y bueno, no debemos olvidarnos de la altitud porque también cuenta. Por cada 100 metros que subimos, la temperatura baja unos 0,6 grados centígrados. Por eso en Sierra Nevada podemos ver nieve, mientras que en Granada ciudad está haciendo calor. Además, las montañas también frenan la entrada de masas de aire, generan lluvias en la ladera de Barlovento y sequedad en la de Sotavento. Entonces el relieve moldea la lluvia igual que un muro consigue desviar el viento. Bueno, pues ya entendemos qué papel juega el territorio. Ahora tenemos que mirar hacia arriba. Las capas altas de la atmósfera también influyen muchísimo en el clima. Uno de los elementos más importantes es la corriente en chorro, que también se conoce como jet stream. Son vientos muy rápidos que circulan a gran altitud entre los 9 y los 11 kilómetros y marcan el movimiento de las borrascas y los anticiclones. Su influencia es especialmente fuerte durante el otoño y el invierno. Pero claro, ten en cuenta que estas corrientes no son en línea recta, sino que se ondulan. Y esas ondulaciones generan dos formas clave: las crestas, que son los arcos que se elevan hacia el norte donde el aire es más estable y por eso se suelen asociar a los anticiclones y al buen tiempo. Y por otra parte, las vaguadas, que son ondulaciones pero que descienden hacia el sur. Entonces aquí el aire se vuelve más inestable y da lugar a borrascas y precipitaciones. Y hay un fenómeno que seguro que te suena. Cuando una vaguada se separa del flujo principal de la corriente en chorro, se forma una dana, que también la podemos llamar gota fría. Esta masa de aire frío aislada provoca lluvias intensas y repentinas, sobre todo en la zona del Mediterráneo. De hecho, antes te he mencionado que seguro que te suena. ¿Por qué? Porque recordarás la dana que afectó a Valencia con inundaciones en pocas horas
Pues aquí puedes observar un claro ejemplo de este fenómeno. Perfecto, pues una vez que también hemos entendido lo que sucede en las alturas, bajemos hasta el suelo. En la superficie terrestre encontramos lo que se conoce como centros de acción, que son zonas donde el aire se acumula o asciende generando altas y bajas presiones. Estos centros son los que realmente marcan el tiempo meteorológico en España, controlando la llegada de borrascas, de anticiclones y también de frentes. El anticiclón de las Azores es uno de los más importantes, es dinámico y subtropical. En verano asciende hacia el norte y bloquea las borrascas, provocando estabilidad y también sequía estival. Mientras que en invierno lo que hace es descender y permite el paso de frentes lluviosos. Continuamos con el anticiclón escandinavo. Este es de origen polar y es seco y frío. Y cuando nos afecta es en invierno, lo que trae son olas de frío y también un aire gélido. Por su parte, la depresión de Islandia genera las borrascas atlánticas, que suelen llegar al norte peninsular y son las responsables de gran parte de las lluvias invernales. Vamos a trasladarnos al Mediterráneo, que aquí destaca la depresión de Génova. Se forma al este de la península y provoca lluvias intensas en la zona de la fachada mediterránea. Y bueno, en verano tenemos las llamadas depresiones térmicas, que se forman sobre el norte de África y también en el interior peninsular. Son las que originan las típicas tormentas de calor de esas tardes estivales. Vaya, seguro que alguna vez has vivido uno de estos días de verano que el sol está, que el cielo está despejado, que hay un sol radiante y que de repente termina en una tormenta eléctrica. Bueno, pues aquí tienes un ejemplo clarísimo. Este es el resultado de una depresión térmica en acción. Muy bien, pues solo nos queda entender de dónde viene este aire que respiramos. España recibe masas de aire de 3 orígenes principales: árticas, polares y tropicales. Y bueno, ¿qué las diferencia? Pues principalmente va a ser su temperatura y su humedad. Las árticas, que vienen del norte extremo, son muy frías y llegan en su versión continental y también tienen su versión marítima. Si se presenta en la versión continental, lo que traen es un frío seco y también intensas heladas, mientras que si son marítimas se acompañan de humedad y de nevadas. Por su parte, las masas de aire polares son algo más templadas y también pueden ser o bien marítimas o continentales. Las primeras aportan lluvia y nubosidad, mientras que las segundas nos dejan un tiempo seco y frío. Y en el otro extremo tenemos las tropicales, que son cálidas. Las tropicales marítimas nos van a aportar calor y humedad, generando tormentas. Y las tropicales continentales, en cambio, lo que van a provocar es un calor seco, esta sensación de bochorno que solemos tener en algunas ocasiones. Ahora bien, lo más interesante ocurre cuando estas masas se encuentran. Aquí es donde aparecen los frentes, que son zonas de contacto entre masas de aire que son distintas. Cuando el aire cálido asciende sobre el frío, se condensa y forma nubes y precipitaciones. El más importante de todos es el frente polar, que separa el aire tropical del polar y origina gran parte de nuestras lluvias. Por último, vamos a observar en este mapa cómo actúan estas masas de aire. Las árticas y las polares llegan desde el norte, trayendo frío, mientras que las tropicales llegan desde el sur, aportando calor. Donde chocan, en el frente polar, se producen muchos de los cambios de tiempo que observamos en España. Y bueno, no puedes dejar de fijarte en las danas o gotas frías, que la tienen marcada con una G. Estas son las responsables de las lluvias torrenciales del Mediterráneo. Y bueno, con esto terminamos el viaje por los factores climáticos que explican la variedad del clima que tenemos en España. Como ya conocen las claves que modelan el clima español, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo se traduce esto en el tiempo que vivimos día a día? Bueno, pues en la próxima sesión vamos a ver qué factores determinan los tipos de tiempo, las situaciones atmosféricas más características y también ejemplos de tiempo por estaciones. También vamos a hablar de los vientos más representativos. Aprenderemos a interpretar mapas del tiempo, vaya, como si fuésemos auténticos meteorólogos. Así que prepárate porque en la siguiente clase aprenderás a leer el cielo y para entender precisamente pues, lo que está por venir.